Pues bienvenidos a un nuevo directo, chicos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante diferente. Sí que es cierto que es un tema que es bastante de actualidad, porque últimamente han salido varios documentales dedicados a ello, pero sí que es cierto que es un tema que lleva bastante tiempo en la escena, ¿vale? Vamos a hablar de Britney Spears. Yo nunca he sido una gran fan de Britney. De hecho, creo que mi relación de amor-odio al principio, cuando salió con la primera canción Baby One More Time, pegó un bombazo. En esa época yo era bastante pequeña, o sea, me pilló en preadolescencia, al mismo tiempo que las Spice Girls y los Backstreet Boys marcaron un poco mi infancia. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo fue como que me fui alejando, quizás, del artista. En mi opinión, el éxito de Britney fue gracias a que en esa época la moda eran las boy bands, o sea, grupos formados por 4 o 5 integrantes, así como eran las Spice, los Backstreet Boys, los Take That y todos estos artistas de esa época. El hecho de que Britney saltara a la fama fue como, digamos, una bocanada de aire fresco de toda esta tendencia que se venía escuchando de grupos formados por muchos integrantes. Pero sí que es cierto que también había otros artistas en esa época, como podían ser Celine Dion, como por ejemplo Whitney Houston, que también eran artistas solistas, pero hacían un tipo de música que era más para gente mayor, o sea, era música mucho más seria, ¿vale? Y yo creo que Britney en ese sentido sí que fue como un ídolo que representaba realmente los jóvenes de esa época, porque faltaba, digamos, en ese proceso faltaba como un artista solista que reflejara, digamos, el adolescente de ese momento, ¿vale? Algo que la caracterizaba era pues el hecho de que era muy joven, de que sabía bailar. Creo que muchas artistas que salieron después, como Christina Aguilera, que también, o sea, Christina Aguilera es de la misma época, de hecho, trabajaron juntas en Disney, o sea, el éxito que tuvieron, Jessica Simpson, por ejemplo, también, fue gracias a ella que creó una nueva tendencia musical, porque hasta ese momento, digamos que el icono del pop era Madonna, pero Madonna era mayor también, entonces faltaba ese salto temporal. Las canciones de Britney Spears tienen una personalidad propia que es inconfundible. O sea, tú puedes escuchar 3 notas de una canción de Britney y sabes que es de Britney porque consiguió, bueno, más bien los de su casa discográfica consiguieron construir un estilo que solo le perteneciese a ella. Y entre esas cosas también construyeron lo que es la voz de Britney. Porque Britney Spears sí que es cierto que siempre se la ha tachado de una chica que no canta, que realmente no canta. Y aparentemente, si no conoces muy bien la historia de Britney, es así. Hay muchísimos vídeos antiguos donde Britney cantaba cuando era mucho más pequeña, con una voz bastante gruesa, bastante potente. Digamos que la quisieron encasillar en la voz que conocemos actualmente de Britney. Inicialmente, para ella, al ser más joven, era una voz que más o menos le podía encajar en sus cuerdas vocales, una voz que le podía llegar a salir natural, pero no era su verdadera voz. Era una voz que le exigieron que cantara de esa manera porque era lo que a ella la estaba caracterizando y lo que la estaba llevando al éxito. Pero ¿qué pasa? Que Britney Spears no tiene 15 años toda la vida, o sea, la chica va creciendo y llega un punto en la adolescencia en que la voz de todas las personas cambia, ¿vale? Tanto en hombres como mujeres. El seguir reproduciendo ese mismo tipo de voz, esa baby voice, no era algo fácil. Tenía que forzar bastante sus cuerdas vocales para conseguir mantener ese efecto de voz de Baby One More Time. Muchos periodistas en esa época se dieron cuenta que la gente era muy curiosa y que muchas veces, poniendo a Britney Spears de portada en sus revistas, vendían el triple. Y sobre todo cuando empezó a pues ya tener
una vida sentimental con Justin Timberlake, porque al principio estuvieron juntos con Justin Timberlake, luego rompieron de repente, que todo eso nunca se supo los reales motivos, pero había rumores que había habido infidelidad y cosas así. Entonces, claro, ahí la gente como que se volvió loca. Todo el mundo quería saber de Britney Spears qué estaba pasando, por qué lo había dejado con Justin, por qué todas estas cosas. Y ahí es cuando la cosa a los periodistas se les fue de las manos. O sea, ahí es cuando nacieron realmente los reales paparazzis de los 90, que eran súper, súper agresivos. Hablamos ya no de un paparazzi que te saque una foto en una playa, sino de paparazzis que, vamos, que esperaban a Britney Spears enfrente de su casa, pero a millones, todos delante, y según ella salía, la iban persiguiendo a todas partes, ¿vale? Gracias, Ángel. Prácticamente no podía hacer una vida normal. Eso pasaba con otros artistas, por supuesto, pero con ella era como nivel 3.0. Que en ese momento la discográfica vio que se estaban haciendo famosos también otros personajes en esos años, como por ejemplo Paris Hilton, como por ejemplo Lindsay Lohan, y básicamente fueron los mismos dueños de la discográfica los que obligaron a Britney a juntarse con Paris Hilton para que las vieran juntas y les sacaran fotos juntas y básicamente que la liaran juntas, porque en ese momento estaba de moda. Ella siempre en las entrevistas decía que no se veía completamente preparada para ese tipo de trabajo, porque ella lo que quería era tener una familia, que ella que era una persona tímida, no le gustaba ponerse en ropa interior, no le gustaba que la gente la viese como un icono sexy y todas estas cosas. Ella todo lo que ganaba se lo daba a su familia, ¿vale? Ella quería que su familia estuviese bien y ya está. O sea, ella simplemente era un ente que pasaba por la vida y ya está. Todo esto fue en decadencia. Todo el mundo que estaba a su alrededor siempre la estuvieron controlando, o sea, de cómo te tienes que poner el pelo, cómo te tienes que maquillar, qué es lo que dónde tienes que ir, dónde te tienen que ver. Pues al final entender que es una vida, pues que, oyes, tendrás los millones que tengas, pero eso te tiene que estar minando por dentro, ¿vale? Porque no puedes hacer una vida normal. Empezó, pues obviamente, a caer en la droga, en el alcohol, obviamente, que se casó en Las Vegas y la hizo divorciarse en 24 horas, o sea, increíble. Y en ese momento ella es cuando perdió completamente el rumbo. Luego conoció a Kevin Federline, que fue su novio durante muchos años, y tuvo 2 hijos con él. El Kevin era otro listillo que básicamente lo que hacía era aprovecharse de ella, de su dinero y ya está, porque ella le estuvo manteniendo todo el tiempo prácticamente hasta que pidió el divorcio. Todo este meollo lo que pasó es que los paparazzi seguían presionando, le sacaban fotos con sus hijos constantemente y la empezaron a tachar de mala madre. Cuando empezaron a tacharla de mala madre, no es porque realmente ella fuese una mala madre, sino lo que pasó es que ella prácticamente no podía salir de casa con su bebé en tranquilidad. Entonces había momentos en los que se sentía presionada, se sentía asustada y entonces hubo una vez que casi se cae con el niño en brazos para intentar huir de los paparazzis, por ejemplo. Otra vez estaba completamente rodeada ella estaba dentro del coche con el niño y estaba completamente rodeada de periodistas. Y se puso a conducir con el niño en brazos para intentar escaparse de ahí. Y todas esas fotos pues se sacaron completamente de contexto Hola Nomi para manchar su imagen. En ese momento ella dijo hasta aquí. Quiero sentirme completamente libre, no quiero seguir cantando, no quiero volver a seguirme en un escenario. Lo único que pudo hacer en ese momento fue entrar a una peluquería y raparse el pelo. Todos recordaréis la imagen de Britney con el pelo rapado, ¿vale? Ese acto de rebeldía que ella hizo y que todo el mundo lo tachó como la tía está loca, en realidad fue una forma de decir: quiero ser libre,
quiero dejar esta industria, quiero que me dejéis en paz con mis hijos, entonces me voy a rapar el pelo para que no podáis hacer más negocio conmigo, porque total, ¿quién va a hacer negocio con una pelada? O sea, con una rapada, nadie. Entonces, todos esos actos que hizo en esa semana, porque además fueron como muy concentrados la misma semana, el raparse el pelo, se hizo tatuajes por el cuerpo, todo eso que hizo, básicamente lo hizo para que la discográfica no pudiera hacer nada, porque básicamente se había convertido en un despojo humano, y en ese momento las estrellas tenían que ser todas unas Barbies. Cuando ella hizo eso, empezaron a tacharla de loca. El padre de sus hijos, Kevin, que estaba ya divorciado de ella, le pidió la custodia de los hijos. Entonces, en principio la custodia estaba a mitad entre los dos, pero en ese momento el propio padre de Britney Spears, su propio padre, la tachó de demente, ¿vale? La internaron en una clínica de desintoxicación y la tacharon de demencia senil. Ella tuvo un juicio en el que se la privó de todos sus derechos, ¿vale? Se la obligó a tener un tutor que en ese momento el juez estableció que fuese su padre. Cuando le pusieron al padre como tutor, ella obviamente no quería, porque ella no tenía una buena relación con su padre. Había sido una persona en su vida totalmente ausente hasta el momento en el que ella se hizo famosa, y entonces a él le convenía y por ese motivo le interesaba estar cerca de ella, ¿vale? La madre no se opuso a esto porque la madre en ese momento pensó que su hija necesitaba mano dura, ¿vale? Porque ella la veía que estaba completamente desquiciada, y renunció a la custodia y a ser tutora de su hija, y la dejó en manos del padre. A partir del momento en el que el padre se convierte en el tutor de ella, le corresponde por ley un porcentaje sobre las ganancias de su hija por cuidarla, ¿vale? Como un sueldo por cuidarla. Un sueldo que viene a ser como un 2% de las ganancias. 2%. Nos ponemos en que las ganancias a veces mensuales de Britney, y esto es un dato que podéis verificar, estaban en el millón más o menos de dólares mensuales, pues imaginaros lo que ganaba el padre. Vamos, tenía ahí un sueldazo de por vida que te cagas. A partir de ahí, Britney Spears ya no podía hacer nada sin la firma expresa de su padre. Ella no podía votar, no podía viajar, no podía salir de casa, ni conducir, ni usar el móvil, ni casarse, ni tener hijos, ni contratar un abogado por su cuenta, ni tomar decisiones sobre su dinero, ni sobre su carrera, ni decidir qué música sacar, ni decidir si va a sacar o no música. No podía hablar públicamente sobre el caso de la tutoría, ni participar en ninguna entrevista que no esté organizada, y tampoco podía salir de compras. Todo esto sin el expreso permiso y firma de su padre. Una persona completamente anulada. Al de un año, ella tuvo otra instancia en el juez y determinaron que esto iba a ser de por vida. ¿Cómo es posible que una persona que esté diagnosticada con demencia senil prematura y que supuestamente no puede hacer nada por sí sola, porque si él tiene que controlarlo todo, cómo es posible que esta misma persona sea capaz de subirse a un escenario, hacer sus coreografías, sus conciertos, publicar discos, hacer giras de no sé cuántos meses y encima ir de juez de Got Talent en Estados Unidos? Porque supuestamente, si está loca, ¿cómo es posible que la ponen de jueza en un programa que lo ve todo el mundo en Estados Unidos? O sea, imaginaros poner a una persona que está grillada ahí a juzgar a otros. El padre la empezó a explotar lo más y más no poder. Si recordaréis, salieron bastantes discos, o sea, el disco de Circus, por ejemplo, ya es de esa época en el que se le pasó la tutoría al padre. O sea, ella realmente firmó
el acuerdo de que su padre fuese su tutor simplemente para que la dejaran estar con sus hijos, porque sus hijos se los habían quitado. Si vosotros os metéis, por ejemplo, al canal de Britney de YouTube, vais a ver que no hay vídeos suyos, vídeos de, yo qué sé, de conciertos actuales o del día a día desde hace años. Solo tenéis que pasar 5 minutos en su Instagram para daros cuenta que las fotos son las mismas repetidas 20.000 veces con filtros diferentes. Fijaros hasta dónde llega el nivel, que no le dejan ni dinero para arreglarse sus dientes. En la última audiencia, que fue el 20 de octubre del año pasado, ella realmente ya no está luchando porque la dejen libre. Lo que está luchando es que por favor le cambien el tutor o le pongan 2 tutores, ¿vale? Quiere que sea la madre la que controle lo que está haciendo el padre con el dinero, porque el padre empezó cobrando el sueldo, pero ahora está llevándose un porcentaje de todas sus ganancias y aparte se está forrando con una especie de museo que construyeron en Estados Unidos dedicado a Britney Spears, que es como un museo en el que tú entras y tienes las reproducciones de sus videoclips, un museo de cera, pero de videoclips de Britney Spears y de cosas que están relacionadas con ella. Ese museo se construyó hace unos años sin el consentimiento de ella. Ella no quería que se construyera ese sitio. De hecho, no se presentó ni en la inauguración. O sea, básicamente lo que han conseguido es ganar dinero con Britney Spears sin la presencia de la propia Britney Spears. Que la pobre la tienen en su casa sin poder decidir ni si va a comer tostadas por la mañana, ¿vale? Entonces ahora la está defendiendo otro abogado. Esto desde octubre del año pasado. Y este año va a haber, creo que van a ser 3 apariciones de juicios, pero el más importante me parece que va a ser en septiembre. En el que, pues, habrá que ver lo que pase y habrá que ver si efectivamente le van a dar la custodia a la madre. O si suena la campana y tiene suerte y le quitan la tutoría, cosa que está muy cogido con pinzas porque, o sea, ella misma tiene asumido que de por vida va a estar así, pero por lo menos, oyes, pues si la persona que tiene que decidir también es tu madre con la que te llevas bien y tienes una buena relación, pues puede que algo cambie, ¿no? Yo a ella nunca la vi con un carácter suficiente, la vi muy manipulable, sí, desde luego. Y este es un poco el resumen de toda la historia.